Pues bien, muchachos, entonces, alguien está compartiendo pantalla. Doña Gloria. A ver. Entra Zoom, señora Gloria. Y no sé cómo. Tiene que darle al avisito verde que está allá abajo. Share screen. Dale donde dice fin en rojo, por favor. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, nuestra obligación del día de hoy es hablar de la evolución del derecho penal. Es de gran responsabilidad comprender qué es la evolución del derecho penal, porque desde ahí vamos a entender muchas de las situaciones y poder analizar, no como un simple espectador de medios de comunicación, sino como un verdadero abogado, qué es el derecho penal. Si bien es cierto, en la clase anterior, que estuvo bien extensa, hablamos de fines de la pena y mirábamos cómo la pena iba teniendo esa gradualidad y cuál era la finalidad y por qué el derecho penal tenía esa potestad. Yo les voy a hacer un paneo sobre las escuelas del derecho penal, porque mañana viene el doctor Andrés Felipe Caballero con una excelente ponencia que vamos a ver sobre esquemas del delito. Ya se tocarán también las escuelas. Simplemente yo quiero que lleguen ustedes un poco ya entrenados para poder comprender de mejor manera esa charla que va a realizar el doctor Andrés Felipe Caballero, que desde luego va a ser muy interesante, mis queridos amigos. Pues bien, lo primero que yo tengo que resaltar al momento de hablar de nuestra queridísima evolución histórica del derecho penal, lo tengo que hacer desde la primera fase, y es la oscurantista. Fíjense que en esa etapa estamos hablando que no existía el derecho penal, es decir, no existía ninguna regulación que dijera, oiga, el derecho penal tiene que ser manejado de tal manera. Lo que quiere decir que los gobernantes podían hacer lo que quisieran y consideraran pertinente sobre la pena o castigo a las personas. Entonces había un descontrol absoluto y no había una regulación de absolutamente nada, lo que permitía que hicieran su voluntad. Acá dice, se prohibían los hechos que atacaran la integridad del sujeto y del grupo social. Ese es el primer concepto. Ahí se empiezan a ver cómo se trataba proteger derechos de los demás, cómo buscaba la regulación de los derechos. Pero fíjense que sí existía un indicador y era la violencia. Y esa violencia que se ejercía por las autoridades, bien sean las militares, las católicas, las políticas, esa violencia siempre iba encaminada a buscar la retribución, la compensación. ¿Sí? Y muy importante, el derecho y la moral. El derecho y la moral siempre eran basados como un mismo concepto. Resulta que para algunos estadistas de entonces, todas las creencias o todas las consecuencias que ellos consideraban que eran aplicables al caso, decían y manifestaban que todo era por una revelación divina. Muchachos, y eso llegó a su fin. Gracias a Dios llegó a su fin. Porque empezó a crearse
hablan que habían otros códigos antes, pero en materia penal, el primer código es el Código Hammurabi, que ustedes lo pueden ver. Esa piedrita que ustedes logran ver en esa imagen, en esa piedrita está escrito todo el código. Fue creado más o menos entre 1750 a.C. y 1760 a.C. Fue creado por el rey de Babilonia, Hammurabi, en Mesopotamia. Muchachos, ¿qué era importante? Acá ya estaban los primeros conceptos del derecho penal y se hablaba de la ley del talión y lo veían como la justicia restaurativa, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si tú matabas, a ti te mataban. Si tú lesionabas, a ti te lesionaban. Pero, ojo, ¿qué buscaba este código Hammurabi? Ponerle un tajo a los gobernantes. Ponerle una legislación para que los gobernantes no hicieran lo que hacían en los oscurantismo. Porque en los oscurantismo, acuérdense que hacían lo que quisieran. Acá no, muchachos. Este código en la actualidad está en París, en el Museo Louvre. Allá lo vamos a encontrar. Dicen que mide más de 2,5 metros. Y por fin tiene una traducción exacta. Ustedes van a encontrar algunas traducciones. Pero lo más relevante de este código, muchachos queridos, es que efectivamente en ese código sí están los primeros preceptos del derecho penal. Claro, ahí se va a demostrar lo que nosotros estábamos hablando la otra vez. Oiga, esa potestad punitiva del Estado. Claro, aquí dice la potestad punitiva de los autoridades. También se les daba atribuciones a las autoridades de diferente índole, pero ya era limitada. Ya era limitada y empezaba a buscarse humanizar la situación. Hasta ahora era un buen comienzo para poder decir, oiga, sí, resulta que la pena que le estamos aplicando es a una persona. Y empezaba a tratarse de regular porque resulta que con anterioridad, por ejemplo, en oscurantismo, si existía una violación, por ejemplo, los gobernantes y demás podían ordenar que violaran a todas las mujeres de esa familia del que ocasionó. Y fíjense cómo se transgredían derechos de personas, pero a diestra y siniestra. Muchachos, les traigo acá un videito chiquito de YouTube de 5 minutos sobre ese código Hammurabi. Ojalá todos pudiéramos estar allá en París, en ese museo, con ese código al frente, una magnífica obra y un gran avance para la humanidad. Voy a ponerles el video. Tan común para nosotros como que exista un código civil con unas normas que nos rijan a todos es algo relativamente moderno. De hecho, la primera constitución, entendida como conjunto de leyes que regían la vida de los ciudadanos, nació en Profe, no se deja ver nada. 1987. Sin embargo, uno de los primeros No se ve el video. apareció. ¿No lo ven? No, señor. No, Señor. señor, profe, no se ve. La No los diapositiva. escucha. La diapositiva es lo que se ve, doctor. Ok, dame un segundo. Entonces entremos por... Dame un segundo. Lo abro aquí. En la pantalla donde dice compartir, le deja seleccionar varias. Entonces creería yo que sería compartir y le da a Google o donde tenga el video.
Opciones avanzadas, función para compartir. Varios participantes pueden... No, Compartir pantalla y ahí le da la opción de qué pantalla de su monitor desea compartir. no, pero esto me deja para anfitriones, tan raro. ¿Por qué? Ya he compartido así. Dame un segundo. Algo tan común para nosotros como Me avisan ahí, muchachos. ¿Ya lo pueden ver? Sí, ¿Aparece? señor. Sí, señor. Sí, ahora sí. Listo. exista un código civil con unas normas que nos rigen a todos es algo relativamente moderno. De hecho, la primera constitución, entendida como conjunto de leyes que regían la vida de los ciudadanos, nació en los Estados Unidos en 1787. Sin embargo, uno de los primeros códigos legales de la historia apareció muchísimo tiempo atrás, en Mesopotamia en el segundo milenio antes de Cristo, gracias a un rey sumerio de nombre Hammurabi. ¿Qué tal, gentería? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Llevo un par de semanillas sin subir vídeo y la verdad es que se me ha hecho bastante raro. Hoy nos toca viajar, como ya habéis podido intuir, a la antigüedad, concretamente a los primeros años del segundo milenio antes de Cristo, momento en el que Hammurabi gobernó como rey de Babilonia, una de las ciudades más prósperas e importantes de la historia de Mesopotamia. Este gobernó desde el 1792 al 1750 a.C. y llevó a cabo con éxito una agresiva política expansionista, conquistando varios territorios rivales y proclamando el imperio babilónico. Sin embargo, pasó a la posteridad no por ser un excelente estratega y militar, sino por ser el primer rey legislador de la historia de la humanidad. En otras palabras, fue el primer gobernante que puso por escrito unas normas que habían de regir en la sociedad de la que él, en este caso, era el líder, no solo espiritual, sino también político. Fue en los últimos años de su reinado cuando mandó redactar estas leyes, considerados uno de los primeros textos legales de los que se tiene constancia a nivel histórico, y del que emanaban los preceptos que debían cumplir los ciudadanos, y también los castigos que conllevaría desobedecerlos. En sí mismo, el concepto de leyes aplicables a todo el mundo era una novedad rompedora y desconocida en esa época, ya que en casi todos los lugares e imperios de aquel momento, los monarcas gobernaban de manera despótica y autoritaria, sometiendo a sus súbditos a sus propias decisiones unilaterales y caprichosas. Evidentemente, visto y juzgado desde una óptica actual, el código era extremadamente duro, cruel y, por qué no decirlo, salvaje, pues Hammurabi castigaba con la pena de muerte incluso infracciones leves, como por ejemplo que las mujeres entrasen en una taberna o que los hombres diesen refugio a esclavos huidos. Sin embargo, este código se ha hecho famoso por ser la máxima expresión de la aplicación práctica de la ley del talión, un principio jurídico de justicia retributiva en el que se imponía un castigo que se igualaba con el crimen cometido, obteniéndose así la reciprocidad, resumida en la famosa sentencia del ojo por ojo y diente por diente. Además, estas leyes no dejaban de reflejar el tremendo carácter supersticioso de la sociedad mesopotámica. De hecho, un ejemplo bastante cómico de lo anterior y que os va a hacer bastante gracia es el siguiente. En el caso de existir un conflicto o un pleito entre dos ciudadanos de la ciudad, el código lo zanjaba de la siguiente manera. Ojo, porque tiene pena. Se obligaba al acusado a tirarse a un río. Si el tipo era culpable, se ahogaría y bueno, pues si se ahoga, muerto el perro, se acabó la rabia. Sin embargo, si el acusado, después de tirarse al río, se salvaba y conseguía escapar, se libraba de cualquier tipo de castigo. Lo gracioso de todo esto es que si el acusado conseguía salvarse, como hemos dicho, el que había acusado sería castigado con la pena de muerte por levantar falso testimonio. Vamos, pobrecito del que acusase a alguien que supiese nadar, ¿o no? Tío, que el que acabas de acusar sabe nadar. Mierda. El código, formado por 282 leyes, fue redactado y tallado en un pilar de basalto de 2,4 metros de altura, por unos funcionarios muy comunes en estas primeras civilizaciones orientales, los escribas. Estos eran personas de gran prestigio social y reconocimiento, que conocían y dominaban la primera escritura de la historia, es decir, la cuneiforme, que había surgido por aquellos lares en torno a la mitad del cuarto milenio antes de Cristo, y que no fue descifrada hasta 1835. En resumen, el código completo pedía a las generaciones coetáneas al mismo y las venideras que no lo modificasen bajo ningún concepto, pues se tenía la creencia de que esas leyes habían emanado de los propios dioses y, lógicamente, saltárselas o intentar cambiarlas se convertiría
en una especie de atentado a la divinidad. Según Hammurabi, sus descendientes en el trono debían someterse al control de estas normas, evitando la tentación de gobernar bajo sus propios antojos personales. Esta novedosa idea de que incluso los gobernantes no podían cambiar de forma arbitraria las leyes que regían la vida de los ciudadanos constituyó un concepto revolucionario, y más teniendo en cuenta que estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, casi 1300 años antes de que surgiese la democracia en la Grecia clásica. Y una vez explicado todo esto, seguramente algunos de vosotros os estaréis preguntando que cómo conocemos hoy en día este código. Pues bien, al calor del desarrollo de la arqueología como ciencia moderna, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, esta estela con las leyes del mítico rey fue descubierta y desenterrada en el año 1901 por un grupo de arqueólogos franceses en territorios del actual Irán, estando expuesta en la actualidad, para quien quiera verla de cerca, el Museo del Louvre de París. Y con esto llegamos al final del vídeo. ¿Conocíais las leyes de Hammurabi? ¿Conocéis algún otro código de la antigüedad que se le parezca? Pues todas las opiniones, comentarios, pareceres, lo que os apetezca, lo podéis poner aquí debajo, siempre desde el respeto, siempre lo digo. Cualquier aportación de este tipo siempre es bienvenida en el cubil y enriquece muchísimo los vídeos. Ya sabéis que me encanta leeros y agradezco muchísimo la participación tan activa que hacéis continuamente en el canal. Por otra parte, también animaros a que me sigáis en mis otras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Suelo ser bastante activo en ambas y suelo subir cosas bastante interesantes, también relacionadas con la historia. Así que si no me seguís en esas redes sociales, os las dejo por aquí las dos para que me sigáis y también estar un poquito más en contacto por ahí. Por mi parte, deciros que nos vemos muy prontito, mucho más pronto de lo que pensáis, con más historia aquí en el cubil. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao. Bueno, muchachos, eso es lo que es nuestro código Hammurabi. Esa ley de Talión, bueno, afortunadamente tenemos ese primer código, esa primera legislación escrita. Ya empieza a andar el sistema penal, se empiezan a tener límites, empezamos a organizar absolutamente todo y hacernos más como sociedad. Después de eso, muchachos, van a venir más códigos. Hay uno hindú que se llama el código Manu. El código Manu data de aproximadamente el año 200 antes de Cristo. Ese código es hindú y tiene unas particularidades, muchachos. Resulta que en ese código, como lo pueden ver aquí, también decía que era lo bueno y lo malo, que era lo permitido, que no lo permitido. Decía, regulaba mucho el aspecto de la mujer. Recuerden que la mujer durante la historia fue tomada como un objeto, como una cosa. Entonces, en ese entonces, la legislación era mucho más fuerte hacia la mujer. Y esto es muy importante, miren, el castigo por adulterio. El adulterio del hombre hacia su mujer era condenado al fuego. Y en ese caso de la mujer, cuando le es infiel a su esposo, el rey deberá hacer que le devoren los perros en una plaza pública. Fíjense las atrocidades que se zanjaban, pero esa era la normatividad aplicable. Delante de todo el mundo ponían perros hambrientos a que acabaran con la vida de la mujer. Pero era muy resaltado el tema de las sociedades, las clases sociales. Si ese adulterio era cometido por una mujer que pertenecía a la clase de los brahmanes, que eran los de mejor posición, tenía unas consecuencias connotadas, como pueden ver. Se les privaba se generaba una detención preventiva, aquí ya había una detención preventiva, y se les quitaba también sus patrimonios. Y fíjense este último parámetro. De esta otra clase social que era la kshatriya, sufría la pena de 100 panas de multa. Les quitaban patrimonio económico, sufrían algunos latigazos y demás, y su cabeza será rasurada y regada con orines de asno. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que en realidad había una extralimitación, por decirlo de cierta manera, una extralimitación, o más bien no se tenía muy claro
todavía inclusive hasta qué punto podía llegar el Estado a regular esas situaciones particulares con el afán de buscar y proteger a todos los ciudadanos, y no se tenía un concepto claro de qué era retribución, simplemente lo que se creía que era retribución, pero simple y muy importante es que ya estaba plasmado. Esas eran las situaciones máximas que se podían presentar. Más allá no se podía hacer absolutamente nada. Bueno, muchachos, y viene algo bien interesante. Ya después de eso, viene algo que conocemos los católicos como las leyes de Moisés. Y sobre estas se trabajaron. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y entonces, muchachos, mire esto, no desharás la casa de tu padre, ni su mujer, ni su sirvienta, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. ¿Eso qué quería decir, muchachos queridos? Que simplemente era una materialización del derecho penal con unas prohibiciones reconociendo unos derechos que en la actualidad, por ejemplo, a eso le llamamos los bienes jurídicos tutelados. ¿Listo? Y ya después de eso viene, muchachos, la creación de las escuelas del derecho penal. Y empezamos con la escuela clásica. Allá en esa escuela clásica, los máximos exponentes eran Giovanni Carmagni, Rossi y Francesco Carrara. ¿Estos tipos qué hacían? Resulta que generaban un miedo por el castigo. Querían hacer la prevención general a raíz del castigo. El castigo era para ejemplarizar que las personas tendrían que tener un buen comportamiento. ¿Qué era interesante? Que ya generaban una oposición a la pena de muerte que podían estar en otros sistemas, por ejemplo en la ley del talión. Allá ellos decían, y lo que buscaban era también humanizar las penas. Entrever que la pena estaba siendo determinada era para un ser humano. Decían que el castigo rápido, severo y certero permite controlar el comportamiento del criminal. ¿Qué seguía teniendo una gran influencia? El derecho natural. Decían que el derecho venía de una providencia divina. Y por eso es bien interesante lo que acabamos de ver de las leyes de Moisés. Ahí en eso, sí, desde luego se buscaba esa humanización y también regulaba y evitaba ese, vuelvo y repito, sobrepaso del poder por parte del ius ponendi. Muchachos, pues ya esto ya era una regulación más seria. Esto ya era mirar de verdad cuáles eran los fines de la pena, por qué el derecho penal podía coartar o por qué el derecho penal tenía esa retribución. Si nosotros veníamos otros derechos, claro, en el derecho civil también va a haber una retribución. Por ejemplo, una obligación civil, Pepito me debe 100 y con los intereses y demás, las costas del proceso ya no son 100 sino 120 y el juez condena sobre esos 120. Eso es retribución en estricto sentido. Pero en derecho penal, la retribución que vamos a encontrar la vamos a ver zanjada en diferentes estadios procesales. Por ejemplo, hay causas penales que simplemente se pueden llegar a obtener una retribución económica, pero hay causas penales que se requiere la retribución económica y una material que viene siendo la privación de la libertad y otras que viene siendo solo la privación de la libertad y otras que inclusive ni siquiera una retribución económica porque se aplican multas que la persona después hace un amparo de pobreza y no puede pagar. Muchachos, después de la escuela clásica viene la escuela positiva y esta escuela sí que es interesante, muchachos. Ya les muestro el por qué es bien interesante. La escuela positiva.
surge como la reacción a los principios estipulados en la escuela clásica. ¿Qué pasa? Hacen una crítica tajante sobre ese derecho natural. Y desde ese derecho natural dicen, oiga, un momentico, es que aquí no es solo el derecho natural, no es solo la dogmática, sino que hace un aporte científico. Muchachos, aquí hay un gran tratadista que es Lombroso y Garofalo. Estos tipos son un poco considerados como los padres de la criminología. Resulta, muchachos, que acá estos tipos hacían un análisis biológico y psicológico del individuo. Y acá se miraba ese derecho penal del enemigo. ¿Qué era el derecho penal del enemigo, muchachos? Que se analizaba era la figura del ser humano que cometía el delito y no el acto, no el delito no la acción, no el delito que se consumó, sino allá se miraba era el enemigo. Oiga, muchachos, se hacían mediciones. Si la persona tenía un cráneo muy grande, podía ser proclive al delito. Si la persona cometía, por ejemplo, cometía un delito, se miraba que esa persona se le miraban los antecedentes familiares. Podía decir que era de generación en generación, se podía decir inclusive si la persona tenía los brazos muy largos, si su morfología era permitida para establecer que era o no era un posible delincuente. Imagínense nosotros medir el derecho penal desde esa perspectiva, pues sería una locura en la actualidad. Pero fíjense que sí fue un gran avance para poder determinar que sí o sí, para que opere el derecho penal, se requiere, sin lugar a duda, la aplicación de la criminología. Y esa criminología como una ciencia para poder determinar efectivamente cómo se controla el derecho penal, qué es lo que tiene que controlar el derecho penal y estudiar al ciudadano que cometió la conducta. Muchachos, ese tratadista a muchos les da como pavor, en realidad, escucharlo, pero yo sí les quiero traer un aporte que hay referente a este tipo. Él clasifica 6 tipos de delincuentes y miren cómo era que hacía que esos delincuentes fueran reconocidos como tal. ¿Ahí ven la imagen? Sí, doctor. Sí, Sí, señor. señor. Listo. 6 tipos de delincuentes. Teoría del criminal nato de César Lombroso. César Lombroso fue un criminólogo, antropólogo y médico italiano, que se acabó convirtiendo en uno de los representantes del positivismo criminológico y en el precursor de la criminología moderna. En 1876 publicó el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, donde clasificaba a posibles delincuentes según algunos de sus rasgos físicos, psicológicos y sociales. Si quieres conocer cuál era esta interesante clasificación, sigue viendo este vídeo. Número 1. El delincuente nato o atávico. El nacido para el delito. Es una persona determinada a cometer delitos por causas hereditarias. Es aquí donde Lombroso desarrolló su teoría del criminal nato, en la que afirma que el delincuente nato presenta signos de inferioridad orgánica y psíquica. Lombroso menciona que el sujeto no ha podido evolucionar, quedándose en una etapa anterior, y basándose en esta teoría, también denominada atávica, indica que este delincuente está en una etapa intermedia entre animal y hombre. Respecto a sus rasgos físicos, tiene un cráneo pequeño y en escaso desarrollo de las partes anteriores y frontales. Sin embargo, presenta un gran desarrollo facial y maxilar.
Por otra parte, tiene una gran capacidad orbitaria, la frente hundida y un abultamiento en la parte inferior de la zona posterior de la cabeza. En cuanto a sus rasgos psicológicos, se trata de alguien muy impulsivo, insensible y sin remordimientos. Además, puede ser vanidoso. También describe características sociales de este delincuente, como que es supersticioso, le gusta hacerse tatuajes y tiende a los vicios. Número 2. El delincuente loco moral. Lombroso lo describe como antipático, poco social, muy egoísta, cruel y muy vanidoso. Es hábil en simular locura y es un delincuente desde la infancia o pubertad. También dice que no lleva tatuajes, puesto que es astuto y sabe que es una aplicación criminal. Respecto a los rasgos físicos, en este caso, el cráneo de estos sujetos no presenta diferencias respecto a los cráneos normales, pero coincide a veces con el delincuente nato en la mandíbula voluminosa y en la simetría facial. Otro dato que aporta es que son sujetos de peso de igual o mayor a lo normal. Número 3. El delincuente epiléptico. Lombroso pensaba que la epilepsia era una señal de criminalidad, pero hacía dos distinciones entre la epilepsia real, en la que hay ataques, y la epilepsia larvada, que también era epilepsia, pero sin ataques. Lo define como un delincuente violento, agresivo, vanidoso, destructivo y con cambios de humor, y afirma que estos criminales son más peligrosos que los locos morales. Por lo general, comete delitos violentos y cuando lo hace, utiliza siempre armas blancas. Número 4. El delincuente loco. Aquí Lombroso distinguía entre los locos delincuentes, es decir, aquellos que son enfermos mentales y que cometen un crimen sin saber lo que hacen, y los delincuentes locos, que son los que cometen un delito y luego ya enloquecen en la prisión. Dentro de estos últimos, los delincuentes locos, Lombroso los subdivide en 3 tipos. Alcohólico. Tiene una extraña apatía y es violento. Después de embriagarse, comete los delitos. Histérico. Lombroso dice de este tipo que es más común en mujeres. Se trata de personas egocentristas, mentirosas y con gran tendencia al erotismo. Matoide. Este delincuente sería aquel que no está loco, pero casi. Es decir, que está justo en la línea que separa la cordura de la locura. Es ético y ordenado. Sus crímenes son impulsivos y sufren de delirio persecutorio. Número 5. El delincuente pasional. Actúa por impulso, movido por sus pasiones. Lombroso sitúa la edad de estos sujetos entre los 20 y los 30 años. En cuanto a sus rasgos físicos, aquí Lombroso no hace una distinción, puesto que el cráneo de estos individuos no tiene datos patológicos. Sin embargo, detalla que en este caso, este criminal siente una gran conmoción después de cometer el delito, y que al contrario que los delincuentes comunes, no oculta el propio delito, sino que lo confiesa. Número 6. El delincuente ocasional. No tienen caracteres antropológicos criminales. Lombroso clasifica a estos delincuentes en 3 tipos. Pseudocriminal. Es aquel individuo que comete un delito que puede ser de 3 tipos. De manera involuntaria, sin perversidad, es decir, por necesidad, o por defensa propia. Criminaloide. El sujeto tiene cierta predisposición a cometer un delito, pero en condiciones normales no lo cometería.
solo lo comete cuando se da cierta circunstancia, incidente o se presenta alguna oportunidad. Habitual o profesional. Se refiere al delincuente que ha recibido una educación que le orienta hacia el delito. Combina actividades legales con delitos. Conclusión. La teoría del criminal nato fue muy criticada, pero también hay que tener en cuenta que fue el primer estudio científico que se realizó acerca de los delincuentes y ayudó a que surgiera la ciencia criminológica. Su clasificación sirvió durante bastante tiempo como herramienta para establecer el perfil de los delincuentes. ¿Conocías esta clasificación de los delincuentes? ¿Cuál es? Pues muchachos, a algunos les sonará muy aterrador la situación, otros lo ven como un gran avance, yo lo veo como un gran avance, sin embargo con algo de temor. Estos estudios él no los saca de la nada, sino de verdad que son verdaderos estudios que él realizó desde su punto de vista. El tipo era director científico psiquiátrico de hospitales, de entidades, manejó muchos cargos que tenían como finalidad estar rodeado de personas que padecían alguna situación psicológica y demás, y desde ahí es que empieza a realizar todo este estudio. Muchachos. Doctor, escúcheme, doctor, una pregunta. Sí, señor. Doctor, sí, señor, buenos días. Este caballero, ¿en qué época aproximadamente publica este estudio? Gracias. Voy a hacer una cosa. Les voy a compartir una obra de él, ¿sí? Para el que la quiera tener. En esa obra pueden ver, porque es que en realidad los estudios se demoraron mucho tiempo, ¿sí? No fue un solo estudio, fueron varios para llegar a la conclusión de llegar a decir en realidad cuándo era necesario hacer el análisis del perfil, digamos, delincuencial. Él duró junto con Garofalo. Garofalo también hace su aporte, hacen un conjunto de estudios para poder llegar a una clasificación, pero la primera de ellas. Poco a poco fueron perfilando hasta llegar a los seis delincuentes, el delincuente nato que él decía, y esto lo basó inclusive, y todo su estudio empezó por un caso que estaba pasando en la actualidad allá, en su tierra natal, porque es que allá decían, este tipo, porque tiene cara, en su cara se ve la delincuencia. Pues bien, resulta que esto era tan cierto como también ambiguo, pero es que tenemos que mirar, las condiciones eran más o menos, sus estudios en 1800 y pico empezó él a estudiar hasta 1900 y hace sus publicaciones, defiende su teoría. Él empieza a trabajarle todo el asunto con una finalidad, no solo de castigar, sino también mirar cómo se generaría una prevención. Y Doctor, empezó, y sí, escúcheme que lo interrumpa nuevamente. Este señor hace este estudio, este análisis únicamente desde la perspectiva jurídico-penal, o él se rodea de algún grupo interdisciplinar como morfólogos o médicos, de pronto que le den un respaldo científico a esa afirmación. claro. Bueno, mira, esto es muy sencillo. El hombre, gracias a los cargos que ostentaba, podía determinar con conocimiento en causa los aportes científicos que habían en la época. Él podía decir, esto sirve y esto no sirve, claro, pero sus tratamientos y los tratamientos que le realizaban a las personas, él no lo podía hacer solo. Era totalmente imposible.
Eh, desde luego habían médicos, psiquiatras, psicólogos, y todo esto empezaba a formar parte de su equipo, pero a la larga eran funcionarios que trabajaban para él, que trabajaban con otra finalidad en las instituciones médicas y demás, pero que él, sin lugar a duda, usó para poder llegar a una conclusión. De verdad que es una tendencia bien difícil. Por ejemplo, miremos el tema. Si nosotros miramos el día de hoy ese derecho penal del enemigo, nosotros podemos de verdad mirar que o encontrar que en un sujeto, que una persona, simplemente por sus características morfológicas, puede llegar a ser el autor o partícipe de una conducta punible, es bien interesante el tema. Yo digo que no es así. Si alguno lo piensa, pues por favor, miremos. Por ejemplo, fíjense lo que él decía, que el borracho. Pero si nosotros nos enfrentamos a que el borracho es sinónimo de delincuente, pues en realidad en este país tan alegre que Colombia, con tantos puentes y con tanto licor que se distribuye en esos puentes o fines de semana con festivo, podemos decir que casi toda la población vendría siendo proclive al delito. Y ojo con esa palabra de proclive, porque así es que lo definía. Él no decía, por ejemplo, una de las conclusiones a las que llegaba era, no es que el ciudadano ya sea delincuente, no, él no decía eso, sino que era proclive. Es decir, que estabas llegando a ser sensible a la comisión de conducta punible, que podía llegar a ser atraído por la comisión de la conducta punible. Fíjense, por ejemplo, esa categoría que él decía, el que tiene tatuajes. El que tiene tatuajes, pues está llamado a buscar en su interior la comisión de una conducta punible. Oigan, pero eso en realidad es así. No, pues no. Hoy en día tatuajes tiene todo el mundo. Y no quiere decir con ello que sean personas que puedan Pues, si llegar a... nos basáramos en esos estudios, pues morfológicamente muchos ya estaríamos condenados. Sin lugar a duda. Por eso es que empiezan a generarse siguientes escuelas. Entonces teníamos la escuela clásica y la escuela positiva, que es la de ellos. La clásica pues tenía un poco más de humanización, por lo que les decía, se basaba más en el derecho natural. Y vienen unas escuelas intermedias, muchachos. De ahí que se han surgido una cantidad de escuelas intermedias. Esta cantidad de escuelas intermedias, ¿qué hacían? Buscaban una crítica o un punto intermedio entre las dos escuelas, ¿listo? Buscaban que estas escuelas tuvieran un sustento más armónico, un sustento más humanista, un sustento más aplicable a la sociedad. Pero es que fíjense siempre que una de las escuelas se pronunciaba era por una simple y llana razón, muchachos, y era la época. Si nosotros miramos en esa época, por ejemplo, cuando estaban funcionando esas escuelas, un adulterio era una situación garrafal. Hoy en día se presenta y antes el ofendido sale a deber, porque publican en redes sociales, es que no me complacía, es que ella no me llenaba, es que, no he dicho, la culpable era ella, ¿sí? Y antes era visto eso como un mal. Eso es el tema de los tatuajes. Hoy en día vemos gente andando en la calle con tatuajes hasta en la punta de los pelos. Y todo ha sido una evolución y todo eso ha generado que el derecho penal todo el tiempo se está actualizando. Vamos a tomar un receso, muchachos, para que puedan ir a tomar algo. Nos vemos a las 9:05. ¿Perfecto? Muchas gracias. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Vale. Mil Que es muy fácil de comprender. Quien está atado a una conducta punible puede llegar a estar inmerso es por situaciones ajenas, inclusive hasta a veces su propia voluntad o falta de oportunidades. Uno dice a veces,
el ladrón y el ladrón y las ratas y las ratas y las ratas y hay que matarlas y las ratas y hay que exterminarlas. Pero el problema es social, no de derecho penal. Sin embargo, el derecho penal tiene que tener y buscar esas prevenciones. Muchachos, se genera una nueva escuela buscando atacar las dos escuelas anteriores y se genera este movimiento, muchachos. Este es, en las escuelas intermedias. Muchachos, se cayó esta cosa. Profesor, por favor, ¿puede repetir la escuela, por favor? Vaya para En pantalla, la tercera escuela o escuela del positivismo crítico. Finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Von List es uno de los tratadistas más destacados de esta escuela. Sí están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Escuela Perfecto. intermedia. Listo, entonces, ¿qué pasa con esta escuela? Hay una corriente en Italia y otra en Alemania. Ojo que siempre Italia y siempre Alemania han sido, o en las últimas generaciones, han tenido un gran aporte para el derecho penal desde la dogmática y han sido el pilar inclusive para que se produzcan sistemas penales. ¿Listo? Y todo ha sido por las situaciones que han vivido, las guerras y demás. Importante en esta escuela. Importante. Fíjense que podía llegarse a tener una persona en la escuela anterior, podía llegarse a tener un enfermo, un psiquiátrico, que era tomado como delincuente. En esta escuela ya se habla del imputable e inimputable. ¿Y quiénes son los inimputables, muchachos? Los inimputables son las personas que, pese a que cometen una conducta punible, no pueden llegar a ser judicializados como una persona normal. Y la respuesta a ello es que los enfermos mentales. Hay personas que son enfermos mentales y que cometen o ejecutan la comisión de una conducta punible. Profe, se escucha súper entrecortado. Voy a tratar de conectar directo. ¿Me escuchan? Profe, yo creo que es el internet de la chica porque yo estoy escuchando perfecto. Sí, profe, yo también Sí, lo estoy escuchando bien. también. Sí, también se está escuchando perfecto. Por acá también. Yo también lo escucho perfecto, profe. Bueno, muchachos, entonces estamos hablando que estos inimputables, por ejemplo, hay una persona psiquiátrica, lo que denominamos el loco. ¿Ustedes creen que ese loco en su estado de demencia comete una conducta punible y debe ser judicializado igual que una persona normal? ¿Alguien me da un aporte frente a ello? No, no puede ser juzgado, decir, bajo los mismos parámetros. Pues, doctor, yo pienso que... Aló. Tranquila, dime, Tati. Mira, yo pienso que pues no puede llegar a ser juzgado de la misma manera moralmente, pero pues de acuerdo a la ley de la capacidad, no sé si tiene algo que ver, disculpa mi ignorancia, pero pues de acuerdo a esta ley que sacaron de la capacidad, o sea, ya no tienen como falta de capacidad estas personas, ¿sí? Pero pues desde la moral yo pienso que no deberían ser juzgadas como si fueran una persona normal, porque pues no tienen como las mismas condiciones y tal vez no, como que su manera de actuar no es la misma
que todos, entonces pues no pueden ser llegados a juzgar, pues a ser juzgados de la misma manera. Perfecto. Mire. Sí, doctor, qué pena. Definitivamente no se pueden judicializar de la misma forma, no por su estado moral, sino precisamente por su estado de salud. Es un estado mental, entonces no se les puede meter medida de aseguramiento, sino de seguridad precisamente contra ellos mismos por el estado que les sea obviamente diagnosticado por un profesional. Creería yo, doctor. Qué pena, gracias. Sin lugar a duda. Por si acaso yo he escuchado que hay cárceles que tienen pabellones o anexos psiquiátricos. Es otro punto. Y el tratamiento es diferente. Vamos a un Doctor, caso. yo creería, Antonio. Bueno, desde mi perspectiva, yo creería que estas personas no son inimputables en este caso, pues primero porque hay una tipicidad que los ampara, y lo otro es que estas personas deben ser, como lo decía anteriormente mi compañera, diagnosticadas, en este caso por un profesional de la salud, y quienes responderían son las personas a cargo de estas, ya que ellos sí pueden prevenir en cierto modo a que ocurran estas acciones bajo su responsabilidad, diría yo. Listo. Les voy a traer un caso de la vida real. Muy buenos días. Rafael, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame. En cuanto a lo que dice Duván, yo no estoy de acuerdo porque los delitos no se pueden transcribir a otras personas. Las enfermedades mentales son varias. Sí. Hay esquizofrenias, hay brotes psicóticos. Entre las más fuertes para el derecho penal son las esquizofrenias esquizoides, que son las personas que ven que otras las atacan sin tener ninguna culpa a la otra persona, y ellas creen que ven el diablo o que el diablo les ordena, o que dentro de sus alucinaciones han matado a varias personas. Tenemos el caso, un ejemplo en Colombia muy sonado, cuando le cortaron la pensión al sargento que quemó la mamá en Poseto. Yo creo que el doctor tiene conocimiento de ese caso. Y vemos que el hombre era un hombre supremamente tranquilo, que iba todos los días a un restaurante, comía pasta, reclamaba su pensión. Era un hombre que tenía un problema que se llama psicosis de guerra, pero el hombre era un hombre muy tranquilo. Sin embargo, en el momento que el presidente que estaba en esa época suspendió los pagos a los pensionados veteranos de la guerra, este señor, el sargento que venía de la guerra de Corea, pues eso es un detonante para él. Y su mente inmediatamente se transforma, y ¿qué hace? Lo primero que hace es envolver a su mamá en periódico, echarle gasolina y quemarla. Y después irse para un restaurante, coger un revólver y matar a una serie de personas. Él sí ya venía diagnosticado con un brote psicótico, y aparte de eso pues su psicosis de guerra, que es un atenuante. Entonces las enfermedades mentales en Colombia, aunque son pues altamente por nuestra sociedad tan violenta y tan agresiva, ¿cierto? También tienen un control y tienen una serie de medicamentos, tienen una serie de cosas. Sin embargo, ellos se vuelven, la justicia nos ha dado como una herramienta, y es la interdicción. Muchas veces las familias declaran a las personas interdictas y las llevan totalmente a un centro de reclusión, digamos de reclusión en salud mental, para que ellas no vuelvan a salir y a cometer esos delitos con todo el dolor social de la familia, pero están más controladas allí. Ese es un aporte. Gracias, doctor. Muy buen aporte, Rafael, de verdad. Perdón. Doctor, escúcheme, es decir, en cuanto a la intervención del compañero Duván y del compañero Rafael, yo quisiera que usted nos aclarara esa parte en la cual otra persona asumiría la conducta del inimputable. ¿Cómo ¿sí? si otra persona? Porque pues Duván decía que, digámoslo así, que si la persona inimputable cometía el delito, la persona a cargo entraría a responder. El señor Rafael entra a refutar esa afirmación, ¿sí? Pero entonces nos habla, digamos, de la clasificación o estándares de enfermedades mentales. Yo quisiera que usted me aclarara quién respondería cuando
en este caso, una persona comete un punible con algún atenuante o si sencillamente no responde nadie por su condición eximiente. Gracias. Inimputabilidad es inimputable. Claro, mire, el ejemplo que trae Rafael a colación es un caso muy connotado. Campo Elías fue la persona que ocasionó esa masacre en el restaurante Poseto. Resulta que todos esos trastornos mentales sí tienen que tener una gran relevancia en el derecho penal. ¿Y por qué los podemos analizar? Gracias a cuál escuela, muchachos, lo vimos ahorita. ¿Gracias a quién? ¿Esta escuela? Las escuelas intermedias. No. A la positivista, ¿no? Sí. A la positivista. La positivista, la escuela. La escuela positivista o la escuela positiva más bien. Esa escuela fue la que generó la criminología, como lo dije. Y gracias a la criminología es que podemos analizar estas situaciones. De lo contrario, no era permitido. Listo, ¿qué tenemos que analizar? Primer punto. El derecho penal es intransferible. Punto. La responsabilidad penal no podemos llegar a tenerla sin un fin, sin un sinfín más bien. Oigan, hay una teoría. Había una teoría, muchachos, que se denominaba la equivalencia de las condiciones. ¿Qué era la equivalencia de las condiciones? Conditio sine qua non. Conditio sine qua non nos hablaba que, por ejemplo, Campo Elías no hubiese podido matar a nadie si no hubiese comprado el arma. Entonces entraba a responder quién le vendió el arma a Campo Elías. Y tenemos que irnos más atrás. Campo Elías no podía haber comprado el arma si alguien no lo hubiese fabricado. Teníamos que entrar a responder quién creó el arma. Así, quién obtuvo la pólvora, así quien obtuvo las piezas o fabricó las piezas para el arma, y así sucesivamente. Inclusive llegaba a pensarse que Campo Elías no hubiese podido haber matado a nadie si no hubiese nacido. Y respondía al papá. Fíjense cómo era tan absurdo el derecho. Y esto llegó a tener su zanjo, a decir, oiga, un momentico, si hay condiciones sine qua non, claro que sí, pero el señor que vende el arma responde por otro tipo penal, no por el homicidio. Puede llegar a, porque si no está autorizado legalmente a vender las armas, pues ¿qué vende? Algo ilegal y está amparado por el punible de comercialización de armas. Y eso es lo que buscamos proteger. Listo. Pero en el caso de los inimputables, muchachos, no quiere decir que no respondan. No. Pero es que nosotros tenemos que mirar lo que ya vimos en clase pasada. ¿Qué es la pena? ¿Y cuál es el fin de la pena? Listo, entonces, una prevención general y una particular. Miremos. Oiga, ¿qué es prevención general? En el caso de un inimputable, ¿qué vamos a sacar de provecho? A decirle a la ciudadanía, oiga, no se vuelvan locos, porque si se vuelven locos van a pagar, van a cagarla y van a rotar en la cárcel. Pues el mensaje es algo sin fundamento, porque simple y llanamente las personas que sufren una enfermedad psiquiátrica no escogieron sufrir la enfermedad. Simplemente la padecen y ya. Y lo que busca una medida de seguridad es un tratamiento para tratar de aliviar la enfermedad que tiene la persona, no para resocializar, que es diferente al fin de la pena. Entonces sí responde. No es que responda otra persona, puede responder otra persona, inclusive, pero en temas monetarios, que siempre se van a desligar de lo penal. ¿Listo? Pero ojo con eso, muchachos. Ojo, el inimputable
sí responde, pero de cierta manera. Sí responde de cierta manera. ¿Listo? Muchachos, les iba a traer un ejemplo. Ese ejemplo de Campo Elías es perfecto, pero ahí tengo otro que me marcó mucho cuando yo me nombran asistente en el año 2010 de la Fiscalía 13 de la Unidad de Vida. Yo iba a mi primer audiencia con la jefe que tenía y me encuentro el siguiente caso, una esquizofrenia. La mamá de un muchacho de 27 años de edad que sufría esquizofrenia, tú lo mirabas y el muchacho parecía normal. Llegamos a la audiencia cuando yo veo que el tipo se levanta y empieza a gritar y un escándalo, y yo, ¿qué es lo que pasa? Y yo no conocía el caso. Era que la mamá todos los días le suministraba el medicamento para controlar la esquizofrenia. Y el muchacho creía que la mamá lo estaba envenenando. El muchacho sentía que la mamá lo estaba envenenando. Oigan, mis queridos niños. Y este muchacho resolvió con las tijeras y le propinó 27 puñaladas a la mamá. Y la mató. Gran problemática para el derecho penal. Desde luego, tocó hacer uso de la ciencia. Y el Instituto Nacional de Medicina Legal certificó: esta persona es inimputable por esta razón. Simple y llanamente sufre de esquizofrenia y su episodio fue tan grande y su creencia era tan inmensa que no tenía otra opción. Entonces ahí se hizo la variación y se aplicó una medida diferente. Pues bien, muchachos, es precisamente eso, ese gran aporte de las escuelas intermedias que se diferenciaba mucho a la escuela positiva, porque ya estaban estos conceptos, ya se analizaba un poco más humano, cada vez más humano, cada vez más humano el derecho penal. Lo que hablábamos la clase pasada, por ejemplo, que decíamos que nosotros debemos defender seres humanos, no delitos, sí tiene una gran consonancia. Y por eso toca siempre buscar que prevalezcan los derechos de la persona vinculada en un proceso penal. Hay quienes dicen, ayer vi una imagen que puso una amiga y decía: mi posición frente a los presos. Y la cara iba degradando de ella hasta llegar a la cara de Hitler. Ella piensa así sobre los presos. Pero si el día de mañana llega a tener un familiar inmerso en un proceso penal, con seguridad, así sea responsable penalmente su familiar, esa cara de Hitler la va a quitar. Nosotros, si ellos cometen delitos, nosotros no tenemos, si ellos quebrantan el ordenamiento jurídico, nosotros no tenemos por qué igualarnos y quebrantar el ordenamiento jurídico a fin de buscar un castigo. ¿Listo? Nosotros tenemos que prevalecer y hacer respetar la jerarquía de la ley. Pues, muchachos, esos son los aportes que empieza a generar de gran interés esa escuela. Y vienen más escuelas. Neoclásica o realista. Tienen aportes similares, pero cada vez van buscando, y voy a ponerle un poquito el acelerador para tratar de hacer el paneo hoy de todas estas escuelas para mañana arrancar con nuestro tema sin ningún inconveniente. Cada vez buscaba más una regulación eficaz, eficiente, buscando que el conglomerado estuviera siempre beneficiado. Viene una escuela que se denomina neoclásica realista, que es, sus grandes exponentes son Rocco, Mantini
y Carneluti. De este sí que van a escuchar. Y les voy a poner una diapositiva de esa escuela. En esta escuela, muchachos queridos, uy, aquí quedó mal. Bueno, aporta el método de la ciencia del derecho penal. El derecho penal, fíjense que la criminología en las anteriores escuelas solo se analizaba la criminología como la ciencia, que estudiaba el fenómeno del derecho penal. Aquí ya es el derecho penal en sí, una ciencia. Y tiene los pasos, muchachos, los pasos para calificar cualquier ciencia. Habla de la exégesis y dice que la investigación inicial que realiza la ciencia penal a las proposiciones jurídico-penales. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que el derecho penal llega y dice, un momentico, ¿cómo es que se debe producir la normatividad? ¿Para qué es que sirve esa normatividad? ¿Cuál es la finalidad y cuáles son los fundamentos? La dogmática es donde vamos a poder obtener o incluir esos dogmas o categorías conceptuales del derecho positivo. Es decir, vamos a buscar que la norma escrita tenga una solidez filosófica coherente con la ciudadanía, con los fines, y todo esto tiene que estar encaminado en la política criminal del Estado, porque en cada Estado hay unos intereses diferentes o hay unos intereses que tienen más cabida que otros, que de otras naciones. Y la crítica. Resulta que la crítica a los juicios de valor sobre el derecho penal vigente y se realiza un estudio general del delito y la sanción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se cogen las dos anteriores y se dice lo más adecuado para el derecho penal es esta delimitación y la sanción viene siendo para ejemplarizar, para buscar resocializar y para buscar que ese ciudadano sea un ciudadano de bien y pueda volver a llegar a tener esa posición social que es la que queremos todos. Pues bien, esa escuela nos habla de esas figuras. También digamos que es cada vez más perfeccionista. Viene otra escuela sociológica o de política criminal. Esta nueva escuela, muchachos, de política criminal, como su nombre lo dice, tenía un giro muy específico sobre qué es en realidad lo que necesita la sociedad. La sociedad, ¿a qué punto tiene que llegar? ¿Para qué me sirve una pena o una medida de seguridad en la sociedad? Y le da una prevalencia al derecho positivo gigantesca, pero siempre desde la óptica de lo social. Allá lo más importante, vuelvo y reitero, es la sociedad. No es en sí, inclusive no es tanto el acto, sino la protección social en general, muchachos. La escuela dogmática. La escuela dogmática viene con esos fundamentos de las dos escuelas anteriores, de esas dos escuelas intermedias. Y miremos aquí algo muy importante. Usa la amenaza como ese aspecto preventivo. Esa es la prevención general, pero lo usa a un gran escalafón diciendo a la sociedad tenemos que infundirle que hay una amenaza. Y la amenaza es que le podemos coartar la libertad. Y la retribución, que es esa compensación, es en sí la privación de la libertad. Pero analiza que coartar la libertad de una persona lo analiza desde la culpabilidad de la responsabilidad. Es decir, llega y dice, un momentico,
Usted responde porque usted ejecutó una acción la cual es típica, es decir, está inmersa en una norma penal. Es antijurídica, es decir, que su acción quebrantó esa norma penal. Y es decir, que usted realizó todas las conductas propias para decir que sí es culpable. Y dentro de la culpabilidad tenemos la culpabilidad dolosa o la culpabilidad culposa. Eso es lo que vamos a ver con esquemas del delito bien especificado. ¿Qué es la culpabilidad? ¿Qué es la tipicidad? ¿Qué es la antijuricidad? Vamos a ver también qué es el iter criminis, el camino criminal. Y todas estas situaciones nos van a poder llegar a comprender cuando en realidad un accionar de un ser humano se compadece del derecho penal o no. Y vamos a ver varios ejemplos. Y ahí es donde la cátedra va a tener casuísticas por todo lado, porque no hay mejor manera de entender el derecho penal que trayendo casos y aterrizarlos para nuestro estudio. Muchachos, después de esa escuela, vienen dos escuelas más, que es la finalista y la funcionalista. Frente a estas escuelas, muchachos, no voy a hablar mucho porque quiero que hagan una lectura muy pequeña que les colgué inclusive. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, en la funcionalista, mediados de 1960 empieza a crearse esta corriente que hasta el día de hoy, sin embargo, estos dos grandes tratadistas que sí necesito que los tengan en su mente porque es lo que se está usando hoy en día, Claude Roxin y Jacobs. Resulta que este par de bellaquitos, Roxin un poco más naturalista y Jacobs un poco más positivista, pero sin embargo hay una gran diferencia también entre ellos que es muy fuerte, y es que Roxin es mucho más humanista, Jacobs es mucho más guerrerista. Jacobs proclama más una tendencia al derecho penal del enemigo, y Claude Roxin habla un poco más sobre el derecho penal de acto, pero la solidez jurídica y argumentativa de estos dos tipos es impresionante, muchachos. Ellos en la actualidad están vivos, siguen escribiendo. Muy importante esto que se decía, el funcionalista del derecho penal explica las estructuras del delito, dependen de los fines y funciones que cumplen del derecho de la sociedad, y la finalidad del derecho es la estabilización de las expectativas sociales. Muchachos, cuando estemos bien adentro de esos esquemas del delito, que vamos a identificar bien esta situación, vamos a poder comprender, oiga, este par de tipos, qué fuertes que son, pero en realidad, ¿cuál de las dos opciones o posturas de ellos, de esa escuela, es la que se activa o se aplica en nuestro ordenamiento jurídico penal colombiano? Esta lectura, ¿sí ven en pantalla? Sí. Sí, profe. Sí, señor. Aquí están los dos. Esto lo hace un tratadista, un abogado que se llama Mario Daza. La encontré, es corta, pero en realidad este tipo sí les va a explicar lo que nos van a traer de los esquemas del delito. Ustedes van a estar un poco más preparados y van a poder llegar a determinar, a decir, oiga, ¿qué corriente es la que nosotros en la actualidad estamos aplicando? La gracia es que lo analicemos entre todos, miremos bien qué es lo que más nos gusta
podemos dar un aporte. La gracia del derecho penal es dar aporte. Yo para dar un aporte no necesito ser el tratadista y tener 80.000 libros y tener 3 maestrías, 4 doctorados y demás. No, simplemente si me dedico a estudiar bien una de las aristas del derecho penal, puedo dar un aporte y mi posición y punto, y es la mía y tengo que defenderla y listo. Y esa es la gracia, que ustedes se vuelvan analíticos. Muchachos, y finalmente está ya en pantalla la escuela finalista. Ojo con esto, el delito es visto como una acción injusta culpable. Injusta, acción. Es decir, que la persona tuvo que haber cometido una acción para que se pudiese haber ejecutado una conducta y que esa acción sí pertenezca a las categorías de culpabilidad. Y eso genera el reproche social, que es el conocido juicio de reproche. Ojo muchachos, resulta que acá ya nos hace un análisis sobre el error, que también lo vamos a ver especificado, pero les voy a entrar un poco en el tema. Por ejemplo, ¿cuándo puede existir un error? Un error de prohibición, desconocer que la actividad estaba prohibida, era uno de los ejemplos más claros. También hay ejemplos, error de tipo, que uno cree que está cometiendo una conducta y está en realidad realizando otra. Les voy a traer, por ejemplo, el ejemplo clásico, y les repito, esto lo vamos a ver muy detalladamente porque es bien interesante, pero les traigo solo a modo de ejemplo. El ejemplo clásico de error en el derecho penal es, por ejemplo, muchachos, el cazador. Salgo yo con mi camuflado, mi rifle, salgo a la selva a cazar animales. Me pongo en vista de la caza que voy a realizar. Veo que se mueve una montañita. Disparo. Doy en el blanco. Veo que cae el blanco. Salgo corriendo a ver qué cacé. Resulta, muchachos, que era otro cazador que se estaba camuflando en una montaña. Le quité la vida. Y obviamente, nuestro Código Penal dice el que matare a otro. Y ese otro, sí o sí, para el espíritu del legislador, es único y exclusivamente un ser humano. ¿Sí? Hay bienes jurídicos como de los maltratos a animales, pero entonces aquí tenemos que entrar a analizar si la actividad de caza era permitida. Y digamos, sí, listo, la caza era permitida. Yo obré con la plena convicción, hey, ese es un animal, esa es una caza, inclusive la cabeza la voy a colgar en mi sala, porque soy cazador. Y resulta que era un ser humano. Otro ejemplo clásico, muchachos. Guardia de seguridad del banco. Está vigilante de todos los movimientos en el banco. Y voy entrando yo. Cuando voy entrando, abro mi saco y mando la mano justo enfrente del vigilante que está armado. El vigilante tiene una mayor reacción, saca su arma y me propina un disparo. Me mata. Me mata. Muchachos, yo iba a sacar el celular para poder mirar el número de cuenta en la cual tenía que consignar el dinero que iba y por eso estaba en el banco. Entonces, esas son las categorías que uno llega a entrar a determinar. Claro, es una conducta
que realizó el vigilante? Sí, claro, una conducta porque modificó ese mundo exterior. Hubo una alteración del mundo exterior. Simplemente con mover un dedo hay una alteración. Con mover un esfero hay una alteración. Porque las cosas están quietas y desde que yo me muevo ya hay una alteración. Listo. Si hay una acción que conlleva una conducta. La conducta fue disparar. ¿Qué es típica? Claro, violentó porque dice el bien jurídico el que matare a otro. Entonces sí está protegida. Entonces la conducta sí es de interés del derecho penal. Antijurídica, sí, claro, desde luego. Quebrantó el derecho porque me mató. Y el tipo penal lo que busca es proteger para que no maten. Listo, eso lo entendemos. Y en sede de culpabilidad, en realidad la intencionalidad de él era causar la muerte con una intención. Fue culposo, como fue, actuó bajo un convencimiento errado. ¿Existe el error? Claro que existe el error. ¿Existe el error? Desde luego que existe el error. Él actuó con un error. Y eso es lo que nos trae esa escuela, muchachos. Y volvemos a la diapositiva. Fíjense lo que les estaba hablando. La responsabilidad existe cuando están los elementos subjetivos del tipo. Es el dolo, la culpa o la preterintención que los vamos a ver. Preterintención. Ojo que de pronto muchos no han escuchado nunca esta vamos ambientándonos un poco. Preterintención. Yo actúo con una intencionalidad, pero el resultado de mi acción superó lo que yo quería. Superó mi intencionalidad. Les traigo otro ejemplo, muchachos. Un ejemplo de la vida real. Resulta que en el sur de Bogotá había un bar que era frecuentado por afrodescendientes. El bar era de salsa. Estaba un par de hermanos. Un par de hermanos. Uno gigante. Gigante. Y tenía un revólver 38 en la patina de su pantalón. Empieza a discutir con otro sujeto mucho más reducido. Discuten fuertemente dentro del bar. El chiquitico le dice al gigantote que pese a que está armado, le dice, vamos afuera y nos damos como machos. Salen del bar y empieza la pelea. El grandote, pese a que tiene un arma, dijo, a puños. El chiquitico, en el video se observaba cómo tuvo que brincar para poderle propinar un puño en la cara. Le propina el puño en la cara. Y el grandote se noquea, se va de espaldas y su cabeza golpea contra el andén. Y se desnuca. Y se desnuca. Fallece desde luego. La pregunta que les hago, ¿él tiene intención de matarlo? Aparentemente no. No, profe, aparentemente no. No, doctor, creo que es una conducta Preterintencional. Es accidental el resultado. Una conducta preterintencional. El resultado excedió la voluntad. Listo. No es que no responda.
dentro de los preceptos procesales existen las conductas atenuantes, agravantes. ¿Y qué quiere decir eso? Con las atenuaciones punitivas, que se hace un descuento. Se hace un descuento. Y ahí es donde toca analizar muy bien, oiga, si el tipo me provoca, si el tipo es el que me incita a la pelea y salgo yo le doy un puño y lo mato, que qué hombre tan de malas en la vida. Fuera de eso me toca pagar cárcel. Claro, quitó la vida de una persona. Oiga, pero esa no era mi intención. Claro, pero es que usted tampoco tiene por qué enfrentar una riña. Ah, que por ejemplo el caso que el ladrón con arma de fuego empieza a dispararle a las personas. Hace poco, por ahí como un año, 2 años, no recuerdo bien, que se presentó un caso en la autopista norte que había como un ladrón y salió una escolta y disparó. ¿Ustedes sí se acuerdan de eso? Sí, del robo en la 116. Sí, profe. Listo, entonces vamos a ponerle un ingrediente. ¿Cuál es la vena del cuerpo humano de mayor importancia? ¿Cuál es? ¿La aorta? ¿De dónde va? ¿De dónde va? ¿A dónde va? ¿Nadie sabe? Envíame el número y llamártela al WhatsApp. Del cerebro al corazón directamente, ¿no? La aorta va de todas las No, profe. Desde la nuca hasta las piernas, profe, si no estoy mal. Perfecto, estamos en lo cierto. Vamos a poner el ejemplo. Voy yo caminando. Visualizo en ese instante cómo llega el sicario a matar a una persona. ¿Cierto? Y yo desenvaino mi arma de fuego y digo, en milésimas de segundos, no lo quiero matar. Lo quiero reducir. Le disparo en una pierna, con eso me le voy encima, le quito el arma y llamo a la autoridad. ¿Está perfecto? Le meto su tiro en la aorta. Y el tipo, en milésimas de segundos, se desangra y fallece. ¿Qué respondo ahí, muchachos? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Por qué respondo ahí? Por una conducta culposa. Homicidio preterintencional. Y ya. Preterintencional, doctor. Doctor, ¿es cierto que algunos países no manejan o no contemplan esta figura de la preterintención? En Estados Unidos, ¿cierto, profe? Sí, hay muchos ordenamientos jurídicos que simplemente no hay esa atenuación, sino en la categoría dogmática está diciendo o es doloso o es culposo. ¿Sí? ¿Por qué? Resulta que si nosotros nos podemos analizar muy intrínsecamente qué es la preterintención, sí o sí vamos a encontrar un dolo dentro de la preterintención. Y ese es el punto factual por el cual la preterintención no se da cabida en todos los ordenamientos procesales. Pues muchachos, resulta que eso no es ningún homicidio preterintencional. ¿Cómo lo vamos a ver? Resulta que hay un eximente de responsabilidad. Como lo trae esta escuela finalista. Causales exculpantes de responsabilidad. Doctora, ¿y no aplicaríamos uno de los numerales del artículo 32? Ya Legítima que defensa. Exacto, porque él oraba bajo su labor. En este caso, como era guardaespaldas. Claro, no, ni siquiera. Es que no, él puede ser guardaespaldas, pero fíjese, él era guardaespaldas, pero no de la señora. Ojo con eso.
Él era guardaespaldas, pero no de la señora. Era un tercero. Entonces, hay unos eximentes de responsabilidad, como tú lo mencionas en el artículo 31, que es el derecho penal en esa categoría que vamos a analizar muy bien. Oiga, es una conducta típica antijurídica, pero en culpabilidad se va a desvanecer. Porque dice, oiga, no responde. Sí, pues típica, una conducta sí la ejecuté, típica sí está regulada en el código. Antijurídica, claro, porque yo quebranté esa norma, es decir, lo maté, pero en sede de culpabilidad existen unos eximentes. Y ahí es donde el derecho penal tiene que entrar en un análisis de lo que ya vimos en las escuelas para poder determinar, oiga, si este caso se compadece de alguna de esas situaciones. Y por eso es tan importante el derecho penal y por eso es tan importante, muchachos, conocer esta estructura en debida forma para poder llegar a decir el día de mañana, oiga, miremos bien cómo está la carrera criminal, el intercriminis, cómo está el juicio de tipicidad, el juicio de conducta, el juicio de tipicidad, el juicio de antijuricidad y finalmente el de culpabilidad. Es bien interesante, ustedes así, con esto, con dogmática, muchachos, es que pueden ganar un proceso en unos alegatos de conclusión. Pues bien, muchachos, yo creo que tenemos ya un poquito de bases, mañana no vamos a estar tan perdidos. Créanme que vamos a traer un gran exponente. Es un abogado que está de moda, que es muy dogmático, y yo los invito a eso. Seamos más dogmáticos que procesalistas. ¿Listo? Porque así entendemos el espíritu del derecho penal. Y reitero, cuando vayamos a juzgar a una persona, juzguémosla con toda la aplicación del derecho y no nos igualemos al infractor de la ley. Muchachos queridos, se acabó la tortura del día de hoy. Qué pena haberlos torturado en serio. Y les manda un mensaje muy enriquecedor la universidad. Van a estar con ustedes en todo lo que necesiten. Pueden escribir a la universidad lo que necesiten, cualquier duda. Si están mamados de mí, me avisan. No hay ningún problema. Lo que quieran, muchachos. La universidad está haciendo un gran esfuerzo. La universidad no ha despedido ningún solo empleado. El personal de aseo, así no estén yendo a trabajar, se les está respondiendo. Esto obedece a ese derecho, o más bien esa responsabilidad social que tiene siempre la universidad. Y la universidad les ruega que hagan el esfuerzo también ustedes para que estemos al día todos con nuestros pagos. Se les quiere, mis chinitos queridos. Dios los bendiga. Y creo que llegamos a un buen conocimiento y ya tenemos buenas bases. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Dios te bendiga también. Dios me lo bendiga, doctor. Muchas gracias por su cátedra. Gracias, profe, que esté muy bien. Chao. Excelente día. Hasta luego, doctor. Buen día, doctor. Gracias.